La historia de América Latina no puede entenderse sin hablar del ejército, desde las luchas de independencia con su incipiente organización hasta la creación de cuerpos militares especializados que gobernaron más de la mitad de los países latinoamericanos durante gran parte del siglo XX. Su presencia, sin duda, es de muchos contrastes, pues mientras existen países en América Latina donde se les recuerda con mucho miedo, en otros países son las instituciones que reciben más confianza por parte de los ciudadanos. En México, la historia no es diferente. Si bien en nuestro país no existió una dictadura militar como en otros espacios, la influencia del ejército en la política siempre ha sido relevante para explicar el rumbo histórico de México. En su historia reciente, el ejército cobró protagonismo en 2006 cuando Felipe Calderón le declara la guerra contra la guerra al narcotráfico y el ejército toma las calles para hacer frente a los grupos del crimen organizado. Y recientemente han tomado incluso tareas administrativas en áreas estratégicas país. No le cambie, porque esta semana vamos a discutir sobre el papel del ejército en la administración de López Obrador, los militares como gerentes públicos o la militarización de la administración pública. Radio Mano Papachango. La modernización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, Es una matraca. justicia, levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. no morirá la flor de la palabra. Estación Tutuaba. El 5 de marzo, el presidente, al dar el banderazo de inicio de la construcción del Tren Maya, del tramo 5, agradeció a los elementos del ejército mexicano por su apoyo en la construcción del tren y otras actividades en favor de los mexicanos. En sus palabras, la Secretaría de la Defensa lo ayuda mucho y no podría llevar a cabo la 4T sin apoyo de estas instituciones. Además de proteger a la nación, el presidente dice que el ejército mexicano debe contribuir al progreso del Estado mexicano. De tal suerte que ya lo tenemos al ejército reposicionado en la administración pública federal por la confianza que le ha dado Andrés Manuel López Obrador. Y en palabras de Edgardo Buscalia, se está latinoamericanizando en muchos sentidos. Aquí pues podemos verlo prácticamente no solo en esta parte que del Tren Maya, sino también en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la construcción de sucursales para el Banco de Bienestar, entre otras cosas. Entonces, para analizar este escenario, tenemos ahora como invitado de honor al doctor Manlio Castillo, que es doctor en ciencia política por el CIDE y profesor de ciencias políticas por el CIDE y profesor asociado de la DAP, y quien recientemente escribe sobre el tema. Entonces, Manlio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Clara, hola, Rafa, Julio, Tony. Pues muchas gracias por la invitación. Muy bien. La verdad es que nunca creí ser digno de que me invitaran a Totoa porque yo veía que invitaban a otros profes. No, hombre, Y, pero o sí sea, es no un sabía espacio si algún día público. me iba a tocar, así que muchas gracias por la invitación. Hombre, es un honor. Es un honor. Y bueno, también nos acompaña Tony, Julio y Rafael para abordar este tema. Entonces, Manlio, pues muchas gracias nuevamente. Pues para entrarle al tema, pues tú haces una pregunta bien interesante cuando escribes este artículo, ¿no? Los militares como gerentes públicos o militarización de la administración pública. ¿Cómo le entramos al tema? ¿Cuáles son tus reflexiones? Pues mira, yo creo que en primer lugar hay que entender que los militares o los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas, porque digamos están los ejércitos de tierra, mar y aire, que colaboran de manera distinta eh, pues en sus tareas de defensa, que son su objetivo central, y ahora en otras adicionales que se les han encomendado, ¿no? Pero, digamos, todos los que participan en las Fuerzas Armadas también son servidores públicos y también son gerentes públicos a su manera, ¿no? En un ámbito muy especial, pero generan valor público, es decir, generan valor público con las actividades que hacen en su labor sustantiva, que es la defensa, la seguridad nacional, la protección del territorio, etcétera, e incluso cuando colaboran con otras áreas del gobierno, por ejemplo, con la administración pública, o cuando colaboran, por ejemplo, ahora con la cuestión de la contingencia sanitaria,
con la distribución de vacunas o incluso con la aplicación de vacunas, etcétera, se establecen esos lazos y en ese sentido generan valor público. Ahora, una cosa especial, digamos, de las Fuerzas Armadas es que pueden crear valor público destruyendo otro tipo de valores porque es parte de la naturaleza de las tareas que llevan a cabo, ¿no? En el documento que ustedes han hecho el favor de leer y que tú mencionabas, viene allí un autor que es Usman Choan, que es un estudioso del valor público y precisamente distingue a los militares como algo especial precisamente porque a veces pueden crear valor público destruyendo otro tipo de valores, ¿no? ¿Cómo cuál es, Malio? Para quien nos escucha, ¿qué Sí, sería la creación de valor público y qué sea la destrucción de otro valor público? sí, digamos, en aras de cumplir con su tarea de defensa, de defender al territorio, defender a la población de un país, pues a lo mejor te tienes que enfrentar con un país enemigo, ¿no? No es nuestro caso, pero en el caso de los países que tienen una actividad bélica fuera de sus fronteras, pues sería el caso, o en el caso concreto nuestro, cuando los militares se tienen que meter a la lucha contra el crimen organizado o contra el narcotráfico, pues digamos, a veces tienen que destruir vidas humanas, tienen que destruir piedades, tienen que destruir, pues no sé, algo que eh, está permitiendo a esos grupos delictivos pues llevar a cabo sus actividades ilícitas, ¿no? Y lo hacen, esa destrucción la realizan para proteger al resto de la población, para mantenerlos a salvo, digamos, ¿no? En la idea que tenemos de eso. Entonces, pues en ese sentido, eh, digamos, la labor que ellos realizan es especial. Pero eh, más allá de eso, pues también son servidores públicos, como los profesores, como los médicos, como los policías, como las personas que te atienden en una ventanilla para un trámite, este, comparten, digamos, esa cualidad de ser servidores públicos y de generar valor público, ¿no? Eso en primer lugar. Y bueno, ya yendo un poco más a la cuestión que comentaba César hace un rato, bueno, pues lo que vemos ahora con un poco de preocupación, con mucha preocupación y con una gran expectativa de lo que puede generar es que se les está encargando a las Fuerzas Armadas cada vez más áreas de la administración pública, ¿no? César mencionaba algunas, ¿no? Están participando en el Tren Maya, están participando en la construcción del aeropuerto, este, Vacunación, ¿no? También la vacunación, vacunación, la construcción de los eh, bancos, que también le mencionaba César, ¿no? Por ahí. sí, están en la administración también de los puertos, que se los quitaron a los Los administradores puertos. civiles, Sí, con Marina ahora, ¿no? Sí, sí, sí. que no son cualquier infraestructura, es infraestructura estratégica de la que estamos hablando, ¿no? Puertos, aeropuertos y demás. Entonces, también tienen mucho tiempo vigilando vías de comunicación que son esenciales. Y bueno, ya no se diga de la labor que realizan desde hace varios años, supliendo en buena medida las tareas de la policía, ¿no? Pues cada vez los vemos en más ámbitos haciendo tareas que originalmente pues no son de su competencia, ¿no? Y bueno, pues es Manlio, y un por poco la ejemplo, posición. ahora que hablabas de todas esas nuevas atribuciones para el ejército, pues el ciudadano de a pie se preguntaría, bueno, ¿y qué tiene de malo, no? Si el ejército es súper efectivo, si el ejército es leal al Estado, Con si el mucha ejército, confianza, ¿no? En las encuestas con, sale con mucha confianza. Sale con exacto, mucha confianza. con mucha confianza, es de las instituciones que más confianza le generan al ciudadano mexicano y Sí. entonces dirás, por qué está mal o a dónde vamos si el presidente confía en ellos? Y bueno, hasta ahora pues no se ha demostrado que esos proyectos hayan ido, digamos, por un camino erróneo, entonces, ¿por qué nos tendríamos que preocupar? Que antes, Mario, antes de Ujú. darte la palabra, justo quiero retomar esta parte que menciona Julio y también darle un poquito la palabra a Tony
para retomar el tema, porque en esta parte donde hablas de que los militares también generan valor público y se meten en cuestiones administrativas, en tanto también son servidores públicos, pues también es justo donde se ha identificado que su reposicionamiento político es cada vez más evidente y que se está, como diría Buscaglia, latinoamericanizando la administración pública en México. Yo le preguntaría a Tony, porque Tony, que es justo pues nuestro experto en América Latina, le gustan mucho estos temas. Tú, Tony, ¿cómo interpretas este nuevo escenario? Digo, rebotando un poco con lo que dice Julio, ¿por qué estaría mal que los militares estén dentro de esta administración? Y luego le regreso la palabra a Mario. Tony, ¿tú qué opinas? Fíjate, César, que no sé si estaré de acuerdo con el concepto de latinoamericanización de la administración pública. Creo que el proceso mexicano ha sido muy diferente de otros, el caso chileno, ecuatoriano, incluso el mismo venezolano. Eh, yo, a ver, Manu, y no sé si estés de acuerdo conmigo. Y también lo vi en tu artículo. A ver, tú llegas como presidente de la República, ¿no? Y para ser muy pragmático, llegas y dices, a ver, dame un diagnóstico de cómo está la administración pública. Que Andrés Manuel tampoco era ningún novato, ya llevaba mucho y supongo que ya tenía muchos, ya tenía muchos acercamientos a la administración pública. Incluso, por ahí se cuenta que uno de sus amigos, desde que estaba en el PRI, ha sido el que ha influenciado a Andrés Manuel a este proceso de impulsar cada vez más a los militares, un ex general retirado. Pero bueno, digamos que trascendidos aparte, Andrés Manuel llega y pide un diagnóstico. Y le dicen, ¿sabes qué? Es el diagnóstico de la administración pública. Y la cuarta transformación que tú quieres llevar, difícilmente se va a poder llevar a cabo por estos puntos principales. Es decir, no hay profesionalización. A César, por ejemplo, le gusta mucho el servicio civil de carrera. No tenemos un servicio civil de carrera, por lo menos no uno que esté lo suficientemente fuerte para cumplir con todas, ya no con una cuarta transformación, con demandas básicas del pueblo, ¿no? Entonces llega Andrés Manuel y yo así lo veo, César, y le dicen, ¿sabes qué? Este es el proceso. Tiene gente que le está hablando a un oído y le dice, ¿sabes qué? Pues mete a los militares. Ellos tienen, digamos que esta estructura más beberiana, para quien nos escucha, es más vertical, obedecen las órdenes, digamos que por lo menos en el imaginario colectivo sean menos propensos a la corrupción, aunque bueno, con Peña Nieto y el bardeo del aeropuerto ya vimos, pero vamos a suponer que digamos que obedecen muchísimo mejor, que pareciera como que son autómatas, ¿no? Los militares. Entonces llegas como presidente y yo lejos, César, de ver como este proceso de militarización, yo creo que más bien fue una decisión pragmática. A ver, aquí está la administración, no me va a dar el tiempo, y aparte de Andrés Manuel no se ve que sea mucho de hacer servicio civil de carrera, hay que meterlos, pero como un aspecto pragmático y decirle, pues hay que meterlos. Preocupante porque, vamos, lo de las vacunas es emergencia, pero lo que decía César de las aduanas, que no solo es la entrada y salida de mercancías, sino es entrada de drogas, contrabando, armas, piratería, incluso hay quien dice que hasta combustibles por ahí se piratean. Manlio, ¿crees que sea yo lo veo como más pragmático, no sé cómo lo veas tú? No Sí, correcto, Ojo, no quiere decir que sea correcto, sí, pero uno puede decir que puede ser pragmática. sí, yo creo que lo que ve este gobierno, lo que quiere ver este gobierno en el ejército es un instrumento neutral que no está contaminado con el neoliberalismo, ¿no? O sea, eh, creen que la burocracia que ya venía en el paquete cuando ellos asumieron el gobierno, pues está contaminada con vicios neoliberales. Me da la impresión también de que, digamos, el movimiento que acompañaba al presidente López Obrador, pues no tenía toda la capacidad, digamos, de llenar la administración pública. Y entonces, por un lado, tienen un poco que cargar con esa administración pública, con ese aparato administrativo público que les dejaron en sexenios anteriores, mientras poco a poco intentan mover sus piezas y ubicar a sus partidarios en las posiciones estratégicas, pero en parte también tienen que cargar con lo que les dejaron. Y pues no sé, es raro porque tienes un presidente que está peleado con su administración pública, porque él es el jefe de la administración pública, ¿no? Y entonces lo que hace es optar por una estructura paralela, que efectivamente, como decía Julio hace un rato, pues hemos construido, o se ha construido desde hace mucho tiempo, hasta unos nuevos de hace décadas, esta imagen de que el ejército es un cuerpo muy eficiente, es muy estable, es la única o de las muy pocas organizaciones mexicanas públicas
pues cuyo funcionamiento y cuyo modo de operar se ha mantenido prácticamente igual desde hace décadas, ¿no? Cuando este ejército se consolida y llega, digamos, a un acuerdo con el PRI o con el partido emanado de la revolución, y hay una especie de, eh, pues digamos, pues sí, de acuerdo para que ellos ya no se meten en política, pero a cambio de eso reciben una serie de prebendas, de dinero, de privilegios, porque ellos son privilegiados, ¿no? Tienen en su esfera de acción, los militares tienen eh, todo lo que quieran tener, acceso a servicios, etcétera. Y bueno, eso se ha mantenido así durante décadas. Y además, pues se ha construido la imagen de que, pues ayudan a la población, que realmente sí lo hacen con los operativos, sobre todo los que tienen que ver con desastres naturales y demás. Pero también hay que decir que en realidad sabemos poco más sobre el ejército, es decir, esto de que el ejército nunca se indisciplina, de que todos están como un solo hombre, que son absolutamente leales al presidente, en realidad no lo sabemos muy bien porque no conocemos a nivel interno cómo se dan las disputas de poder, cómo se decide quién va a ser, por ejemplo, el secretario de la Defensa cada 6 años, o cómo va a ser, o quién va a ser designado secretario de Marina, etcétera, ¿no? O si nos traemos a un general de Estados Unidos y acá lo liberamos, no sabemos cómo Exacto. estuvieron las Tampoco hay presiones. certeza de que sean Sí, incorruptibles, como sí, sí. decía Tony Exacto, en ¿no? la Entonces, intervención. Entonces, últimamente hemos sabido de que de repente algunos generales o algunos altos mandos dicen, como que medio protestan y como que dicen que no están de acuerdo, pero no sabemos mucho más. O sea que en realidad esta imagen de que ellos están completamente alineados, de lealtad absoluta, etcétera, etcétera, hay que empezar a cuestionarla. No porque creamos que los militares sean malos, sino porque, a ver, tenemos que pensar en el ejército también como pensamos en las demás organizaciones públicas, es decir, como eh, un conjunto de personas que están allí porque tienen un interés, es verdad, en cumplir con los objetivos de esa organización que es el ejército, pero también tienen sus propios intereses, y Claro. también hay relaciones de poder y hay conflictos y hay desavenencias, etcétera, ¿no? claro. Eh, Y que que de justo alguna manera tienen que salirse. como lo planteaba Tony, al final son personas que se enfrentan a nuevos proyectos, como es este caso de administrar las aduanas de México, y que pues también empieza a involucrarlos en un vaivén de recursos, como lo decía, hay muchas mercancías que pasan por ahí, pues tampoco son tan exentos de no corromperse, ¿no? Se generan estos espacios o de posibilidades de corrupción que pues antes, por estar inmersos en su tarea de protección, pues no estaban relacionados. Muy cierto. Yo quiero regresar con Julio porque planteaba una pregunta interesante sobre si está bien o está mal, pero me gustaría saber, Julio, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cómo ves tú esta nueva participación del ejército y sobre todo, cómo ves si son militares gerentes públicos o hay una militarización de la administración pública? ¿Qué piensas? Gracias, César. Bueno, yo regresaría al punto que mencionaba Manlio hace poquito, donde decía que debemos de pensar al ejército como una organización pública más, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque al final de cuentas el ejército tiene su propio sistema de justicia, tiene su propio control de información y finalmente tiene sus propios castigos, ¿no? Entonces, ya yendo un poquito a lo hipotético que platicábamos, por ejemplo, si algún soldado llegase a cometer algún acto corrupto o alguna violación de derechos humanos que están documentadas, pues la habilidad o la facilidad para que tengan un castigo pues es casi nula, ¿no? O sea, al parecer lo que sucede con ellos ahí se queda, y esto nos lleva a pensar si realmente existe un control ciudadano o civil para el ejército, porque el secretario de la Defensa no es civil. Entonces, las acciones que realiza el ejército no rinden cuentas a ciudadanos, rinden cuentas a un miembro de su régimen o de su sistema castrense, y esto nos lleva a algo todavía un poquito más, digamos, peligroso, ¿no? Porque al final de cuentas el ejército
dice que tiene lealtad al Estado, pero ¿quién es el Estado? ¿Un solo hombre, el presidente? Porque el Congreso pues tampoco tiene mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces, pareciera que esta transición desde el 46, donde se rompe, digamos, este pacto, o se inicia más bien el pacto en donde pues el ejército o el poder ya no se va a transferir vía armada o vía agresiones, sino va a ser democrático, pero ellos tienen o siguen manteniendo su esfera de influencia, y la siguen incrementando. Tan es así que, por ejemplo, este año pues se incrementó 20% su presupuesto, ¿no? Teniendo en cuenta que otras dependencias pues han ido a la baja en cuanto al presupuesto. Y yo le preguntaría a Manlio, teniendo en cuenta todo este contexto, Manlio, donde el ejército pues parece que es omnipotente, donde nadie le puede hacer nada más allá de una acusación o de un señalamiento del presidente, porque retomando lo de Cienfuegos, pues el presidente sí se pronunció, pero pues luego hizo otra cosa, ¿no? El resultado fue otro. Entonces, Manlio, ¿tú dirías que eh, tener al ejército se ha convertido en un mal necesario, en el mal menor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las instituciones de la República pues no han sido eficientes, están tachadas de corrupción, no se ha creado un servicio civil de carrera, y al menos esta falta de transparencia es el mal menor que tenemos que pagar los mexicanos? ¿Tú qué opinas, Manuel? Y justo antes de darte la palabra, también quiero regresar con Rafa, que lo veo un poco asustado sobre el tema de cómo le estamos entrando. Rafa, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos dices? Te veo agobiado. Muy militarista, Rafa Aguas. Cansado. De hecho, hablando de agobiado, me recuerdo en la sección de Peña Nieto, al, reportes de militares, de altos mandos, expresar que estaban desgastados de la participación en tareas de seguridad pública, en tareas contra el narcotráfico, que ya no querían estar ahí. Y bueno, llega este sexenio y aíslan a una parte de las Fuerzas Armadas a dedicarse a eso a través de la Guardia Nacional, pero les dan otras tareas que antes no tenían, que quizás son más atractivas. Pero quizás yo tomaría una perspectiva más amplia, quizás histórica, ahorita que Julio mencionaba lo del pacto y de esa transición y esa desmilitarización de la política que se vio en México después de la Revolución. Justo hace unas semanas escribió un artículo en Nexos un profesor de la UAM de Xochimilco, Jorge Javier Romero Vadillo, que de hecho menciona un libro que se me pareció muy interesante de Thomas Rath sobre los mitos de la desmilitarización del México postrevolucionario. Y ese libro en sí habla de cómo el ejército, las Fuerzas Armadas, las marinas también, pero sobre todo el ejército, se quedó muy metido en las cuestiones políticas, en, en el control territorial, en la seguridad en las zonas rurales, en los pactos y incluso en participar en muchas cuestiones de negocios de diferentes grados de clandestinidad realmente. Eso nunca se terminó, simplemente se modificó en diferentes formas de manifestarse. Y eso le convenía tanto a los políticos civiles, que ya ellos tenían como ese monopolio en la competencia por el control del gobierno nacional, pero que compartían ese poder con las Fuerzas Armadas, que les ayudaban a mantener cierto control, represión de movimientos sociales, represión de políticos no parte del status quo, y bueno, también control del narcotráfico, por ejemplo. Y eso nunca terminó. Cuando cae el PRI, realmente cuando llega el PAN, y se caen muchos de estos acuerdos que se tenían con la política, con policías locales, sobre todo, ahí empezó a haber una dinámica diferente, pero continúa siendo ahí importante el papel de las Fuerzas Armadas. Ellos siempre han estado ahí en la política local. Y la explosión de violencia que vimos ahora, de hecho, es parte de esos cambios de la dinámica, ¿no? Entonces, realmente es algo que no ha podido como quitarse de encima México como sociedad y como democracia, que continúa ahí. Corrupción, hablábamos del lado práctico, ¿no? De por qué utilizar a las Fuerzas Armadas, quizás es porque son las que se ven más neutrales, las que son menos corrompibles, pero en realidad no. Tienen poco de neutral, o sea, son neutrales en el sentido de partidos políticos existentes ahora,
Pero si te vas más allá de otro partido, a Partido Comunista, creo que ya no dejarían de ser un poco Ahí sí ya neutral. no tanto, ¿verdad? Y en la corrupción, han estado metidos en corrupción, desafortunadamente, en diferentes instancias, a diferentes niveles, con el narcotráfico y con otras cosas más, ¿no? Ahí creo que si realmente, si el argumento es ese de apostarle para algo pragmático ahorita al presidente para rápido hacer sus acciones, es por lo menos una apuesta muy equivocada, ¿no? Y finalmente terminaría con de qué manera, pensando ya en esa lógica pragmática, ¿no? ¿Cómo podemos usar a las Fuerzas Armadas como apoyo para las políticas, ¿no? En Estados Unidos ahora, eso que mencionaban, que se usa a las Fuerzas Armadas para vacunar, es en sí un apoyo a un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Acá, de hecho, una parte muy interesante en el artículo, Manlio, fue que decías que como la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas, pero para construir una administración, para continuar ese proyecto de construcción de un Estado democrático, ¿no? ¿De qué manera los podríamos usar? Si vamos a usar a las Fuerzas Armadas como una lógica temporal, ¿cómo podemos hacer que se conjuguen las fuerzas civiles con las fuerzas militares? Si eso es posible, o si es demasiado riesgo y eso realmente quitarle las responsabilidades a las Fuerzas Armadas sería demasiado difícil y casi irrevertible, ¿no? Pues aquí ya vino Rafa a complicarlo un poquito más. Primero, Julio nos dice que sí es un mal necesario hablar de los militares en la administración pública. Y pues Rafa dice, quizás nunca se fueron, ¿no? Ahí estuvieron generando acuerdos. Entonces, Manlio, ¿tú cómo ves estas perspectivas que nos indican los Sí, tuavos? creo que hay muchas cosas aquí en lo que acaban de decir. En primer lugar, Rafa tiene razón en el sentido de que, a ver, cuando logran sacar a los militares de la lucha por el poder político, nada más logran sacarlos de ahí, digamos, de la lucha partidista y les crean un mundo aparte, ¿no? Que es todo este mundo en el que se mueven ellos con todo lo que han construido, con todo el dinero que les han dado a lo largo de mucho tiempo, pero efectivamente lo siguieron utilizando en la época de la Guerra Sucia, cuando todavía había guerrillas y había represión hacia las guerrillas en los años 60, 70, y después en las 70, 80 empiezan a meterlos a la lucha contra el narcotráfico, que tampoco tenían que haberlo hecho ellos, pero no teníamos una policía. Y eso se mantuvo así. Digo, hemos sabido de algunos casos de corrupción, seguramente no son todos, pero pues, como decía hace rato, pues el ejército es probablemente la institución más opaca que tengamos en México. Este, y ahora vemos que pues hay esta extensión hacia otras áreas de la administración. Sobre lo que comentaba Julio, creo que el problema es que siempre es en lo que, bueno, al menos en los últimos años, donde ha sido eh, mucho más visible el uso del ejército para tareas de seguridad, sustituyendo a las policías y cometiendo un montón de infracciones contra los derechos humanos y eh, todo lo que eso lleva asociado y demás. Y ahora que lo vemos expandiéndose hacia otras áreas de la administración. El problema es que siempre se nos dice que va a ser transitorio, ¿no? Lo de, bueno, van a suplir a las policías mientras tenemos una policía, pero llevamos más de 10 años así y nunca llega la policía que va a tomar el lugar que le corresponde para que los militares lleguen regresen a los cuarteles, ¿no? Y aquí parece que vuelve a ser un poco el discurso implícito, ¿no? Es, vamos a usar a los militares porque mientras construimos una administración pública que se haga cargo de los puertos, del Tren Maya, de todas las obras de infraestructura que estamos haciendo. Y parece que nunca llega. Y entonces el problema es que estamos eh, metiendo a los militares en diferentes áreas y creo que uno de los riesgos es pues justamente que esta relación entre el poder civil y el poder militar pues acabe
totalmente desbalanceada, ¿no? Que los militares logren imponer su manera de ver las cosas, no necesariamente, digamos, por una cuestión ideológica, sino porque la formación militar, la manera en que el ejército está organizado, los valores que tiene, la manera jerárquica de organizarse, etcétera, 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 que además es muy porque hasta en eso no es un ejército moderno, ¿no? Es un ejército más bien como de los años 50 en los que se quedó. Opaco, cerrado, absolutamente vertical, no le rinde cuentas a nadie, con un sistema de justicia propio, con muchas cosas que ya son anacrónicas, además, ¿no? Entonces, si en esas circunstancias los vamos metiendo a la administración pública, lo que puede hacer es que esa manera de ver las cosas que tienen la organización militar en México, pues se vaya transmitiendo a la administración pública en México, y eso va a tener consecuencias, ¿no? En que ellos van a influir en la manera en cómo se ven las cosas. Y otra cuestión que también, un poco retomando lo que César y Tony mencionaban hace rato, la cuestión latinoamericana, bueno, y en general cómo se ve y cómo estudia el militarismo, creo que se ha abordado más el tema desde la óptica de la ciencia política, ¿no? De cómo los militares, digamos, la relación con el poder, digamos, ¿no? Pero la parte, justamente la administración pública, pues no se ha visto, digamos, en relación con el tema del ejército, pues no está como muy analizada. Y lo que puede ser curioso es que es justamente regreso, o no sé si regreso, por esta militarización, o ¿cómo se llama? Filtrado, digamos, de los valores de la milicia hacia el sector público pueda venir no porque los militares se metan en contiendas electorales, no porque den golpes de Estado ni nada por el estilo, sino justamente a través de una especie de invasión de la administración pública, ¿no? A través de la cual se están metiendo en el poder. Digo, porque finalmente quienes estudiamos, como ustedes y como yo, la administración pública, las políticas públicas, sabemos que quienes están en la administración pública tienen poder, deciden, y estar en la administración pública es tener poder, ¿no? Y Sí. bueno, pues entonces es una manera diferente quizá de volver a tener poder político. Sí, muchas gracias, Manlio. Justo lo interesante de la perspectiva con la cual abordas el artículo es darle este toque de entender al ejército también como una burocracia que desempeña funciones y genera un valor público. Yo le doy la palabra a Tony justo para que empiece a concluir con qué te llevas, Tony, de estas reflexiones, que el tiempo también apremia para nosotros. Apremia. Fíjate, Manlio, hay un concepto que me gusta mucho que utilizaste. Ahorita dijiste ganar espacios, pero hay un concepto que fuiste colonización de la administración pública. Vamos, se escucha fuerte, pero en otro hora quizá no hubiéramos pensado que de manera de facto, es decir, Rafa lo plantea muy bien, ¿no? Los militares ya nunca se fueron, ya estaban ahí, simplemente salieron de ciertas ópticas políticas, particularmente de los partidos, pero no se fueron del todo. Pero ahora parece que no solo no se fueron del todo, sino que están abarcando un amplio espectro que no imaginábamos que fueran a tomar. El caso, y insisto, la construcción de edificios, la administración de los puertos, vamos, eso no que fuera tan abierto. Y Es más eso visible. quizás es mucho más visible. Eso creo que puede ser algo preocupante. A mí, y lo que me queda, César, es si estamos en ese escenario de colonización, vamos a decirle ganar espacios para que quien lo escuche no vaya a creer que también es una invasión total de los militares, ¿no? Pero me queda, siempre solemos cerrar los programas con el funcionario de a pie, ¿no? Me gustaría saber cuáles serían, ¿no? Es una pregunta que me queda, cuáles serían las repercusiones en la administración pública. Es decir, qué tanto habrá resistencia, que se te han puesto mucha. Después van a luchar una vez que salgan de Manuel por los espacios que dejaron, que se metieron los militares mediante presión política, se van a profesionalizar más. Y es una discusión que siempre tenemos, ¿no, Valio? Es decir, tenemos que profesionalizar a los funcionarios públicos para que haya una mejor atención, para muchísimas cosas. Y después no solo no lo estamos profesionalizando,
sino que estamos metiendo a los militares en espacios que típicamente fueron de ellos. Entonces, a mí la verdad es que me queda esta sensación de qué va a pasar con la profesionalización de la administración pública y creo que, y si Mario, si puedes luego que pase todo esto, que se calmen las aguas, vendríamos a ver qué pasó con la administración pública después en este sexenio. Sí, exacto. Julio, ya vamos a ver militares en las ventanillas de atención al público. ¿Tú cómo? Dando actas de ¿Cómo? nacimiento. Exacto. ¿Cómo concluyes? Sí. No, bueno, primero que nada, pues quiero agradecer a las Fuerzas Armadas porque pues han estado en los... Por ejemplo, el Las que nos plan están de... escuchando. las que nos escuchan, porque creo que tampoco hay que dejarle este sabor de boca al público de que todos los militares son malos, o todos van a ser corruptos, o todos van a violar las reglas, ¿no? Creo que es importante hacer al menos esa aclaración para este Claro. programa y decir Sí. que el punto fuerte es cómo están llegando a la administración pública y qué está haciendo la administración pública para responder a esta pérdida de espacios, ¿no? Entonces yo cerraría diciendo que deben al menos el gobierno actual debería pensar en profesionalizar, si es transitorio el uso de los militares en la administración pública, debería impulsar algunas reformas, algunas ideas para profesionalizar a los que ya están o crear nuevos cuerpos civiles ya profesionalizados y equilibrar un poquito más las relaciones cívico-militares porque no, ya lo mencionábamos mucho, no hay transparencia, es una institución opaca y si los vamos a estar ocupando en demasía, pues deberíamos tener al menos controles de contrapeso para poder verificar que su actuar sea conforme al mandato que se les dio, ¿no? O lo que está sucediendo. Y cerraría diciendo esto porque la administración pública civil está perdiendo profesionalismo, porque se están quedando sin espacios y se está diluyendo la responsabilidad. Si algo no sale bien, por ejemplo, en el aeropuerto o en el Tren Maya o con la vacunación, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los funcionarios que legalmente deberían estar ahí o a los que están de facto tomando esas prácticas, ¿no? A los militares en este caso? ¿Y a quién tendríamos que llevar esas quejas? ¿Quién nos respondería? ¿El presidente, los militares? ¿A quién lo llevamos, no? Entonces, yo para cerrar diría una frase que me gusta mucho, que mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano, ¿no? Entonces, ahí está la lógica para el ejército y su Gracias, uso. gracias, Julio. Rafita, pues No el me del los, miedo. no me los mates, Julio, espérame, no me los mates. Que se vayan mejor a su naturaleza, ¿no? A los cuarteles. Justo Rafita, hablando de pues el la... del miedo era Julio, entonces te doy la palabra para que concluyas. No, no, pero yo me refería al desgaste, al desgaste. Hablamos Bien, al inicio del programa. Al inicio del programa hablamos de cómo los militares, como gerentes públicos, crean un valor público. Y su ámbito, como Tony decía, natural, es la seguridad nacional. Lo triste de esta institución es que jamás realmente ha podido actuar en ese ámbito. Desde los 50, como México pasó bajo el ejido de Estados Unidos, nunca tuvo enemigos externos y desafortunadamente los militares han siempre estado enfocados en el enemigo interno y ya después en seguridad pública. Es como una institucionalización del enemigo interno, ¿no? Uno debe pensar en estos militares, en estos jóvenes que entran a ser ya sea oficiales o parte como soldado, sus aspiraciones, ¿no? Uno tiene la aspiración de llegar ahí, servir al Estado, a la nación, proteger a los ciudadanos de amenazas y de también ser un cuerpo moderno, ¿no? Con toda la tecnología, de tener contacto con otras fuerzas armadas de otros países, no en un sentido bélico necesariamente, sino de cooperación, incluso hasta participar en cuerpos de peacekeeping operations con los cascos azules en las Naciones Unidas, mil otras cosas, ¿no? Proyectar un poco lo que podría ser un poder del Estado mexicano, ¿no? Y de la sociedad mexicana, pero no, desafortunadamente no, y han estado teniendo que lidiar con cosas que realmente no les corresponden, ¿no? Es más, también podemos recordar que en estas estructuras dentro de las Fuerzas Armadas, no todos son los altos generales y los altos mandos. De hecho, las Fuerzas Armadas han servido en cierto modo como un mecanismo de movilidad social y donde si no tienes muchas oportunidades, ahí puedes ir y vas a tener una vida bastante cómoda, ¿no?
El problema Cuando es estás que, cómoda si eres de mando medio para arriba, porque la tropa civil exacto, gana. es justo Sí. lo que voy a decir. Los que están al frente, los Rasos. soldados, los marinos, no tienen las mismas comodidades y Ujú. para los altos mandos son piezas de ajedrez. El problema ahorita es que los políticos, ahorita el presidente cree poder utilizar a las Fuerzas Armadas como simples piezas de ajedrez cuando tampoco lo son necesariamente, ¿no? Entonces, también hay aliados que podríamos tener dentro de las Fuerzas Armadas para realizar quizás otras aspiraciones y proyectos que pudiesen tener. Y no es simplemente ir en su contra y tampoco, como decía Julio, que todos son malos y hay que destruirlos, hacerlos, etcétera. Hay que entenderlos y regresarles a sus debidas misiones, ¿no? Perfecto. Pues, Manlio, muy interesantes las conclusiones de mis compañeros. Yo te doy la palabra. ¿Con qué cierras? Bueno, quisiera retomar un poco lo que ellos mencionan porque me parece importante. Es decir, eh, efectivamente no se trata de decir que los militares son malos y los civiles somos buenos. Lo que pasa es que, a ver, si pensamos en cualquier organización pública, civil o militar, este, y pensemos en que les vamos a dar todo lo que ahora se les está dando al ejército, es decir, piensen en cualquier organización y supongan que les vamos a dar cada vez más presupuesto, más funciones, más personal, este, y aparte les vamos a permitir no ser transparentes, que no rindan cuentas, que hagan casi casi lo que quieran, no sé qué, eso no puede salir bien, ¿no? Es una mala receta, no es porque sean los militares, sino las condiciones que le estamos dando y cómo se las estamos dando, ¿no? Estamos promoviendo un desequilibrio exagerado al interior del gobierno, eh, que pues en algún momento se nos puede venir encima o acabar mal, ¿no? Porque estás llenando a una sola organización de muchas cosas, de recursos, de poder, de facultades y también de transparencia, de falta de transparencia, de opacidad, de discrecionalidad. Además, una organización que está documentado y evidenciado que tiene muchos problemas para manejar, por ejemplo, derechos humanos, que es un asunto fundamental. Y pues no sé, ¿no? Las consecuencias que puede traer eso pueden ser peligrosas en el sentido de que si esa manera de actuar pues se transmite a otras áreas de la administración pública. Yo no creo efectivamente que vaya a haber ahora militares ahí en las ventanillas, ¿no? Seguramente van a contratar personal civil, pero de todas maneras ¿cómo se llama? Esa visión que ellos tienen pues, se puede transmitir a eso, ¿no? Ahora, también yo pensaba, igual que Tony un poco, si podía haber alguna consecuencia positiva, porque, bueno, pues como todo en la vida, pues hay algunas cosas que son positivas, ¿no? Incluso de una situación que no es del todo deseable, puede haber algo positivo. Decía, bueno, pues a lo mejor algunas áreas de la administración van a acabar profesionalizándose o van a acabar teniendo una mejor organización que la que ahora tienen, solo porque, pues, a lo mejor esa lógica castrense pues, se les imponga y si hoy son un desastre, pues a lo mejor mejoran un poquito. Pero en general no me parece una buena señal, como decía Julio, que no estemos invirtiendo en desarrollar mejor, pues digamos, una fuerza civil que se dedique a las tareas de la administración pública, como se hace en otros países, ¿no? Y que también pues sirva, digamos, para equilibrar el poder civil con el poder militar, ¿no? Si tanto de veras existe esa admiración de los políticos mexicanos por el ejército, que yo creo que es una visión distorsionada de esas virtudes. No digo que no las tengan, pero ni son los únicos, ni es la única organización pública que es patriótica, que tiene ganas de servir a su país y que intenta todos los días hacer lo mejor que puede. De eso está llena también la administración pública civil, ¿no? La mayoría, me atrevería a decir, porque pues, he tenido oportunidad de ver y trabajar con funcionarios públicos,
y siempre están tratando de hacer las cosas bien. Tienen muchos obstáculos, ciertamente, pero están tratando de hacer las cosas bien, están tratando de impulsar proyectos, políticas que tengan un impacto social positivo. No solamente son los militares, ¿no? Y bueno, si digamos hay esa admiración por esas virtudes, pues hay que también procurar construir esas virtudes o fortalecer esas virtudes en un cuerpo civil, ¿no? Que me parece la cosa más lógica y pues, muy buen punto. ayudaría bastante al gobierno, y los que vengan. Pues muchísimas gracias, Manlio. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo en esta estación Totoaba, pero te agradecemos mucho la participación y pues estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en la próxima estación Totoaba. Prepare su descenso. Ya ganamos.